como siempre la suba del dólar empuja los precios. Hay que decir que no está ocurriendo lo contrario desde que está retrocediendo el blue. Pero como cada mes el Banco Central de la República Argentina realiza una encuesta con las expectativas inflacionarias que tienen cada uno de los actores importantes del mercado. Bueno, el dato es que según esta medición que se ha realizado, la expectativa de inflación para este año ha crecido en mucho, llega al 60%, casi 5 puntos porcentuales ha subido. Y lo que se prevé es para este mes de abril que está corriendo una inflación de más del 5%, 5,5%, con lo cual la situación es claramente complicada en ese aspecto. Bueno, y por supuesto la preocupación está puesta en lo que significa el índice de precios para la población, cómo se eleva el costo de la canasta básica, que es la que determina la pobreza en la Argentina y el impacto que eso tiene en la clase trabajadora, sobre todo si se atiende a la cuestión de los ingresos, ¿no? Si corren parejas o no con la inflación, que es el dato que también hay que tener en cuenta. De todo esto vamos a hablar con un especialista desde Rosario. Le damos la bienvenida al economista Daniel Guida. Con él estamos en contacto. Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Bien. Repasando los títulos que tienen que ver con esto que ya no es novedad, pero claramente día a día nos ofrece un horizonte más complicado, que es la expectativa de inflación. No tengo retorno tuyo de tu compañera, sí, pero no te escucho bien. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo. Básicamente la pregunta es esa. La inflación... ¿Nos escucha Daniel? Sí, sí, correcto, adelante. Bien, claramente el gran fantasma que asusa la vida de los argentinos por estos días. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es algo realmente trágico en el sentido de que afecta a todos, pero mayormente a los sectores más humildes, los sectores de ingresos fijos y demás, y va generando un aumento de alguna manera o pérdida de poder adquisitivo y por supuesto una desmejora general de las condiciones de vida de la población. Obviamente es un flagelo realmente el que estamos teniendo. Lógicamente hay muchos factores que hacen al tema de la inflación en Argentina y al cual se le ha sumado últimamente los factores externos, ¿no es cierto?, las cuestiones exógenas, le hace guerra, aumento de commodities, etcétera, etcétera. De cualquier manera, la opinión está referida a los hechos reales, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno no ha podido hasta aquí no solo bajarla, sino ni siquiera mantener algunos guarismos que de alguna forma eran más soportables, digamos, ¿no? De forma que estamos en presencia de una situación muy difícil para la Argentina. En este contexto, Daniel, consultarle qué impacto tienen en la economía real, en el bolsillo del argentino de a pie, medidas o las medidas que se han anunciado hasta el momento, como por ejemplo los controles de precios. ¿Cree que puedan tener algún impacto a la hora de no revertir la tendencia alcista, pero a lo mejor estabilizar el índice de precios? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, mire, en realidad, en general, históricamente, las políticas de control de precios, así a secas, o los mecanismos donde aparecen propuestas de controles, etcétera, no han dado resultado en general, y mucho menos en la Argentina, ¿no es cierto? Ahora bien, si son políticas que están aisladas o que están tomadas casi en la emergencia o para que nos entendamos y que la población no entienda, para apagar el incendio del momento, yo no espero resultados muy positivos, sinceramente, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que como instrumentos de emergencia y vinculado a otras políticas mucho más de fondo, no podrían tener traer algún alivio. Lo real es que el gobierno no ha podido sostener en ningún caso una política que permita una mediana estabilidad o por lo menos frenar el impulso desmedido que han tenido los precios, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, como instrumental siempre forma parte de un instrumental de política económica y eso no estaría mal. Ahora, aislado o sin mirar el contexto y sin acompañar eso con otro tipo de políticas más estructurales, más de reforma, y por supuesto, con la decisión política suficiente y la voluntad política suficiente del gobierno
para que si va a tomar una política de este tipo después realmente se aplique, con las sanciones, etcétera. Si esto es así, yo no tengo expectativas muy favorables, sinceramente, ¿no? Mirando especialmente la historia contemporánea, ¿no? Claro. Consultarle por otra cuestión que acaba de trascender. Según publican algunos medios nacionales, el gobierno está analizando una suba de interés, de la tasa de interés. ¿Qué significa esto y qué impacto puede llegar a tener? Negativo, por supuesto, negativo. Toda suba de tasa de interés en estos procesos es negativo por el conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque en realidad cuando sube la tasa de interés, que es una medida de política monetaria que tiene por objeto controlar que no haya desvío de la inversión en pesos a dólares u otras formas de inversión, eso termina aplacando la economía, frenándola, impidiendo el desarrollo productivo, porque la pregunta es de los dos lados, tanto productores como consumidores, ¿no es cierto? ¿Qué consumidor se va a animar a consumir a crédito y demás con créditos, tasas que van a estar arriba del 50-60%? Y a su vez, ¿qué empresario, especialmente pymes, pequeños y medianos, o proyectos más pequeños, que no puedan tener financiación exterior y demás, se va a animar con estas tasas? Siempre que ocurren estos problemas, la historia demuestra, y esta historia es fresca en la Argentina, que los aumentos de la tasa de interés como destinatario exclusivo de parar la inflación no han sido positivos, sinceramente, ¿no? Esto lo digo con dolor también, porque también es un instrumental que a veces puede servir, pero claro, puede servir cuando las variables macroeconómicas están todas controladas. Lo que nosotros vemos hoy, que lamentablemente muchas de las variables económicas no están controladas y la desestabilización de precios y demás es muy grande, ¿no? Fue una medida, perdón, del gobierno de Mauricio Macri, si mal no recuerdo, ¿no? Subir las tasas de interés como intento por paliar la inflación. Por supuesto. Y bueno, lo de Macri fue tremendo, porque eso lo que significaba era permitir el ingreso de dólares a un dólar inicialmente bajo, hacer el famoso rolling o lo que sería la bicicleta financiera, cambiarlo por pesos, entrar en el mercado de pesos, y cuando se les puso las cosas mal, se fugaron, y eso generó la tremenda, entre otras cosas, la tremenda deuda externa de la Argentina, ¿no? Es decir, ese tipo de mecanismo, está claro y evidenciado que cualquiera haya sido el gobierno que lo haya aplicado, pero fundamentalmente, como concepción neoliberal, monetarista de la economía, no funciona, honestamente no funciona. Y perdón, esto no es mi opinión, esto hay que mirar los números y la historia, sencillamente, no hay que irse tan lejos, usted mismo lo dijo. Daniel, ya hemos hablado bastante de lo que no ha funcionado. Señalan teóricos que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Desde dónde debiera finalmente enfrentarse a esta situación? Bueno, se habla de la emisión, de los controles de precios que ya hemos desechado. ¿Qué opina usted? Hay que enfocarlo desde donde hay que enfocarlo, desde la política, porque la economía es economía política, no es ciencias económicas como nos han cambiado los títulos hasta aún en las facultades, es economía política. Y como economía política requiere de política. ¿De qué política? La verdadera política, es decir, aquella instrumental de política que hacen al conjunto de la sociedad y fundamentalmente la voluntad política. ¿Qué quiere decir esto? Recuperar la confianza seriamente, ya no a la manera que hablan los economistas ortodoxos. Recuperar la confianza quiere decir que si el gobierno va a anunciar algo, lo haga. Si el gobierno tiene un contrato social electoral, lo cumpla. Si el gobierno tiene una base supuestamente filosófica, ideológica y de intereses, que es la mayoría del conjunto del pueblo argentino, especialmente los más humildes y demás, bueno, pues entonces tendrá que tomar medidas de política que resuelvan la necesidad inicialmente de estos sectores y en ese proceso ir resolviendo todos los demás problemas. Es decir, la cuestión es absolutamente política, más allá de que, por supuesto, yo como economista le digo que si eso no está encaminado, es muy difícil que se pueda aplicar con rigurosidad académica, con seriedad y con buenos resultados, cualquier instrumental de política económica, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, para mí estamos en ese punto, y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno y que tienen que hacer todos los sectores es por tratar de volver a una estabilidad política real, concreta, la definición de poder político real del gobierno, los acuerdos con los sectores del poder real y, en definitiva, armar una especie de proyecto nacional que no está esbozado y que haya un gobierno con la fuerza suficiente política para poder aplicar las medidas que den resultados de desarrollo, crecimiento,
justicia distributiva, por supuesto, detener la inflación, ¿no? Y eso quedó evidenciado, digo, los desencuentros en el propio gobierno, en las declaraciones de Feletti en contra de la política del propio ministro de Economía, Guzmán. Daniel, gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. No, gracias a ustedes, un gusto grande saludarlos. Gracias, Pablo. No, ¿cómo se llama su compañera? Marina, Daniel. Ah, Marina, gracias, Marina, perdónenme. No, por favor. Ha sido muy amable. Que tenga buena tarde. A ustedes, gracias.